Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Buenas Muy noches, buenas noches, licenciado. 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 Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Vamos a iniciar, como es de costumbre, presentándoles el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen activado ya en su aula virtual. Y vamos a ver un tema bastante importante en el cual, pese a que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores, lo vamos a reforzar en esta clase y vamos a ver cómo se conjuga el presente simple, the present simple. Vamos a ver cuáles son las características más comunes de este proceso. Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura, se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos en el presente tense, en las sentencias del presente simple. Y vamos a ver la conjugación del presente simple en esta primera etapa. Y vamos a hacerlo con un verbo, en este caso que es to drink. To drink obviamente se traduce como tomar. Cuando tomamos algo, cuando tomamos un vaso de jugo, cuando tomamos un café, eso obviamente lo hacemos con este verbo que es drink, to drink. Y vamos a ver dentro del presente simple la forma afirmativa, vamos a ver la forma negativa y también vamos a ver la forma interrogativa ya en condición de oraciones. Y vamos a iniciar con la primera oración en carácter afirmativo. Ya sabemos que todo, tanto la afirmativa, la negativa y la interrogativa, ¿utilizan qué? Utilizan los pronombres personales. Tenemos I, you, tenemos he, tenemos she, it, we, y en este caso tenemos they. Ahí tenemos los pronombres personales. Cada uno se va conjugando justamente, o se va a conjugar justamente con el verbo drink. Y vamos a ver cómo nosotros podemos hacerlo. Vamos a ver cómo lo hacemos el presente simple. ¿Qué nos permite hacer el presente simple? Nos permite construir, como su nombre lo dice, oraciones sencillas, oraciones simples, tanto en modo afirmativo, cuando nosotros vamos a afirmar que nosotros hacemos algo, en modo negativo cuando nosotros negamos una acción o una acción, y obviamente en modo interrogativo cuando generamos preguntas, generamos questions. En ese sentido, vamos a ver, tenemos I drink too much coffee. Dice, tomo mucho café. I drink too much coffee. Estoy hablando de mí, estoy hablando en la primera persona. ¿Por qué está en primera persona? Porque estoy hablando de mí mismo. Digo, tomo mucho café, estoy en la casa, estoy en el auto, estoy estudiando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando justamente sobre mi actividad, sobre mi persona. En este caso dice, I drink too much coffee. Tomo mucho café, estoy afirmando. Cuando yo quiero negar, en este caso para la negación, como habíamos visto en la clase anterior, va el pronombre personal, pero acá ya tenemos el auxiliar verbal, tenemos el do. El do para la primera, la segunda persona. Las terceras personas se transforman a das. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Esos son accidentes verbales. Entonces, es un verbo irregular y por ende, obviamente, para la primera y segunda persona utilizamos el do, para he, she, it, que corresponde en la tercera persona, utilizamos el does, y obviamente regresamos, obviamente, para la primera y la tercera persona del plural, volvemos a utilizar el do. Vamos a ver una vez que hemos visto esta parte, vamos a ver. Cuando yo quiero negar, obviamente utilizo el auxiliar verbal y también utilizo ¿qué? Utilizo el adverbio de negación, en este caso el not, que nos permite construir una oración negativa. Yo digo, I don't drink too much coffee. Yo no tomo mucho café. Entonces estoy negando. Entonces, yo no tomo o no tomo mucho café directamente. Entonces ahí estamos negando. Y ahora cuando yo voy a generar una interrogación, el auxiliar verbal do va primero, ya saben, se invierte la posición, primero va el auxiliar verbal do y en este caso, en segunda etapa, va el pronombre personal. Y digo, do I drink too much coffee? ¿Tomo mucho café? Estoy haciendo una question, estoy haciendo una pregunta.
Entonces aquí tenemos primero la afirmación, I drink too much coffee, la negativa, I do not drink too much coffee, y la interrogativa, do I drink too much coffee. Y ahí ven ustedes la posición que va. Vamos con la segunda persona, cuando estoy hablando de alguien más que está pero a mi lado. Digo, you drink too much coffee. Tú tomas mucho café, le estoy diciendo. O tomas mucho café directamente, le podría decir. Entonces, para no decir redundantemente tú tomas, sino digo tomas mucho café. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy afirmando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo tomar, tenemos el conector y obviamente tenemos la estructura de complemento. Ahora, cuando yo voy a negar, ¿qué es lo que hago? Simplemente al pronombre personal y el auxiliar verbal do le acompaño con el adverbio de negación, el not, y con esa manera estoy negando. You do not drink too much coffee. Tú no tomas mucho café. Entonces, le estoy negando, estoy indicando que no, estoy negando una acción. Pero si yo quiero transformarle esa oración a interrogación, obviamente le pongo primero el auxiliar verbal do, siempre va primero, y el pronombre personal va en segunda posición. Solo eso cambia. El resto de la oración se escribe igual. Y dice, do you drink too much coffee? ¿Tomas tú mucho café? Estoy haciendo una cuestión, estoy haciendo una pregunta. Vamos a la tercera persona. En la tercera persona, ya saben, no se utiliza el do, se utiliza el das, obviamente, pero solo en la negación y en la interrogación. Cuando yo hablo en la afirmación, ahí obviamente va directamente el pronombre con el verbo directamente. Yo digo, he drink too much coffee. Él toma mucho café. Estoy afirmando. Si yo quiero negar a este he does, obviamente le complemento con qué? Con el adverbio de negación. Y le digo, he does not drink too much coffee. Él no toma mucho café. Y si yo quiero hacerle una question, quiero hacerle una pregunta, primero va el auxiliar verbal das, luego va el pronombre personal he, y por último, obviamente, va, o dicho de otra manera, el resto de la oración se escribe igual. Y yo le digo, does he drink too much coffee? ¿Toma él mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Y de esa manera nosotros podemos construir, ya vemos la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a la siguiente. Estructura de la tercera persona. Dice, she drink too much coffee. Ella toma mucho café. Estoy afirmando. Yo quiero hacerle una negación. Ya saben, a ese she does le agrego, obviamente, el adverbio de negación. Y le digo, she does not drink too much coffee. Ella no toma mucho café. O si quiero hacerle una pregunta, primero va el auxiliar verbal, siempre se coloca al inicio, seguido obviamente del pronombre personal, y de esa manera nosotros tenemos ubicado el resto de la oración. Va igual, obviamente, con el signo de interrogación solo hasta la parte final. En todas las questions, en todas las preguntas, tiene que ir el signo de interrogación solo al final. Entonces ahí tenemos obviamente otra característica. Y le digo, does she drink too much coffee? ¿Toma ella mucho café? Estoy diciendo una cuestión. Y vamos al último componente de la tercera persona, que es it. Y recordemos que este it nos sirve ¿para qué? Para determinar cosas, para determinar animales y para determinar sustantivos incontables. En este caso digo, it drink too much coffee. Esto toma mucho café, obviamente referido, qué sé yo, a una mascota, qué sé yo. Y digo, it drink too much coffee. Esto toma mucho café. Entonces ahí sería lo correcto. Cuando yo le voy a negar, le pongo el adverbio de negación y le pongo el adverbio not. Y le digo, it does not drink too much coffee. Esto no toma mucho café. Y si yo quiero hacer una question, yo primero le pongo el auxiliar verbal does, luego el pronombre personal it. Y de esa manera, obviamente, el resto de la oración se escribe por igual y obviamente se complementa con el signo de interrogación. Eso es fundamental. Y le digo, does it drink too much coffee? ¿Toma esto mucho café? Entonces, ahí estoy haciendo una question, estoy haciendo una pregunta. Vamos al siguiente en función del plural. Tenemos we drink too much coffee. Nosotros tomamos mucho café. Estoy afirmando.
estoy incluido en el grupo. Digo, nosotros tomamos mucho café. Si yo quiero negar, ya saben, a este we do, obviamente le complemento con el adverbio de negación not. Y le digo, we do not drink too much coffee. Nosotros no tomamos mucho café. Estoy negando. Le transformo en la siguiente etapa a una question, a una pregunta. Primero va el auxiliar verbal to, luego el pronombre personal we, y por último el resto de la oración se escribe normal. Digo, do we drink too much coffee? ¿Tomamos nosotros mucho café? Entonces estoy haciendo una pregunta. Y por último tenemos they, que es ellos. They drink too much coffee. Ellos toman mucho café. Estoy afirmando. Si yo quiero negar a ese they do, le agrego el adverbio de negación not y de esa manera le transformo en negación. They do not drink too much coffee. Entonces dice, ellos no toman mucho café. Pero si yo le quiero hacer una question, le quiero hacer una pregunta, el adverbio de negación siempre va primero, el pronombre personal va en segunda posición y de esa manera el resto de la oración se escribe normal, obviamente con la parte final del signo de interrogación. Eso es fundamental. Y le digo, do they drink too much coffee? ¿Toman ellos mucho café? Y obviamente ahí estoy haciendo una question, estoy haciendo una pregunta. Entonces ustedes han visto, esto es la forma simple, el simple present, el presente simple del verbo to be, como nosotros podemos hacer. Ahora con este verbo drink es un ejemplo, nosotros podemos hacer con cualquier verbo que obviamente nosotros queramos utilizar, lo podemos conjugar tal como lo hacemos, tanto en la forma afirmativa, en la negativa y también en la interrogativa. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a poder, obviamente, construir. Ahora, para la parte negativa, este do not, obviamente, por lo general se contrae. Cuando nosotros queremos hacer las contracciones, obviamente se fusionan. Y este do not se transforma en don't. Y este does not se transforma en doesn't. Entonces digo, I don't drink too much coffee. Me hace mucho más fácil que decir I do not, que es la forma larga. Claro que la forma larga es la formal, la contracción es la informal, cuando nosotros estamos conversando entre amigos, cuando voy a ver el guión de una película, de una novela, de una letra musical, de documentación, de escritura informal, ahí yo puedo hacerle con la contracción. Pero si no, si son documentos formales, si son documentos como oficios, solicitudes, ahí yo tengo que redactar de la forma larga, como está aquí. Entonces, yo digo, I do not drink too much coffee. Pero yo puedo decir con la contracción, yo le puedo decir, I don't drink too much coffee, que es mucho más fácil. O puedo decir, he doesn't drink too much coffee, que obviamente es la fusión del does y el not. Doesn't. He doesn't drink too much coffee. She doesn't drink too much coffee. It doesn't drink too much coffee. Regresamos a este we. Tenemos we don't drink too much coffee. They don't drink too much coffee. Entonces, esa sería la contracción que funciona en la parte negativa. Entonces, esas son parte, obviamente, como nosotros también podemos construir este tipo de oraciones. Hay que tener muy en cuenta que en el inglés hay la parte larga o la parte formal, la long form o la short form, que es la parte, obviamente, contraída, la parte informal. ¿Cómo usar el verbo be en el presente simple en inglés? Be significa ser y estar. El verbo be equivale a dos verbos distintos en español, ser y estar. Por ejemplo, be happy, ser feliz. Be a teacher, ser profesor. Be German, ser alemán. Be ready, estar listo. Be tired, estar cansado. Be crazy, estar loco. Entonces ahí podemos ver que obviamente se determinan las dos traducciones dentro del inglés, tanto ser como estar. Ser feliz, ser profesor, ser alemán, estar listo, estar cansado, estar loco. Entonces, ser o estar. Entonces ahí tenemos be happy, be teacher, be German, be ready, be tired, be crazy. Entonces son las formas, obviamente el equivalente del verbo be, que significa ser o estar. ¿Cómo conjugar el verbo be?
Como ya saben ustedes, los verbos normales se conjugan con el presente simple de una forma muy simple, añadiendo una S para he, she y también para it, pero el verbo be es diferente. Y aquí vamos a ver cómo obviamente nosotros podemos construirlo. Aquí tenemos the verb be, el verbo be. Tenemos the pronouns, o los pronombres personales, the verb be, obviamente que es am, are, is. Y también tenemos las contracciones. Tenemos I am, you are, perdón, we are, they are, he is, she is, it is. Cuando yo quiero contraer estos dos, se transforman, por lo general pierden la primera vocal y obviamente es reemplazada ¿por qué? Por el apóstrofe, que es esta comita que ustedes pueden observar entre la I y la E. Y se me quedaría en la contracción I, la siguiente, your, we're, their, his, she's, its. Y de esa manera, obviamente, conjugamos el verbo be. Cuando hablamos de contracciones, las contracciones son dos palabras combinadas que se juntan con un apóstrofo. Y has aprendido la palabra don't, que es la unión de do, el auxiliar verbal do, más el adverbio de negación not. Esta palabra es la combinación justamente de las palabras do, not, dan origen al don't, que les había dicho anteriormente. El verbo be tiene varias contracciones, por ejemplo, en la oración you are big, es exactamente igual decir you're big. Ustedes ven, aquí se fusiona el you are y da origen al your. Y obviamente queda simplemente el verbo complementado, you're big. Entonces es opcional usar las contracciones, pero aprenderlas porque son muy comunes y también van ustedes a escuchar mucho y sobre todo en el lenguaje informal. Por ejemplo, aquí tenemos y vamos a ir viendo los ejemplos con cada uno de las conjugaciones. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Por ejemplo, tenemos I am, puede ser I'm, que significa yo soy o yo estoy. No cambia el significado, tanto la forma larga como la contraída, no cambia. Los dos significan, obviamente sabemos que significan ser o estar, por tanto, si yo utilizo con I, digo yo soy, yo estoy. I am young, soy joven. I am young, soy joven. O I am sad, estoy triste. El uno es una descripción de la estructura física, entonces dice I am young. En el siguiente caso es la descripción de la parte interna emocional, dice I'm sad, estoy triste. Entonces ahí tenemos las dos. Tenemos la forma larga y tenemos la forma contraída de este verbo y también la parte donde determinamos la estructura de ser y también la otra de estar. Pasamos al siguiente que es you are, su contracción your se traduce como tú eres, estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están, vosotros sois, vosotros estáis, dependiendo del caso, porque tenemos que tener en cuenta que you are funciona tanto tiene una forma similar, tanto para el singular como para el plural. Cuando yo utilizo el you are para el singular y cuando yo utilizo el you are para el plural. Digo you are cuando yo digo tú eres mi amigo, está cerca, está de hecho sentado a mi lado, por ejemplo. Y le digo tú eres mi amigo, estoy hablando de segunda persona, pero estoy hablando solo de un sujeto. Pero si yo les dijera ustedes son mis amigos, entonces estoy hablando del otro you are, porque estoy hablando de un grupo de personas. Ya no estoy hablando en singular, estoy hablando en plural. ¿Cómo podemos utilizarlo y diferenciarlo para utilizar si son las mismas formas, tanto para el singular como para el plural, en el momento que se ejecuta la acción? Cuando yo hablo de una persona o cuando yo hablo de un grupo de personas. Ahí nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos you are a friend. Eres un amigo. You are a friend. Eres un amigo. Está en singular. Está a mi lado. Y la siguiente tenemos una contracción, you're crazy, estás loco, dice. Entonces, igual, todo ahí nosotros podemos ver tanto la contracción como la forma larga. En el estado de ser y en el estado de estar. Ahí tienen las dos oraciones. Vamos a la siguiente, we are,
su contracción we're se traduce como nosotros somos, nosotros estamos. Por ejemplo, we are here, estamos aquí. We are here, estamos aquí. We're students, somos estudiantes. ¿Por qué? Aquí hay que tener ustedes, tienen que tener cuidado, porque cuando estamos determinando en un estado, obviamente el sustantivo que le acompaña tiene que estar pluralizado, porque we significa somos, obviamente, incluyéndome a mí. Entonces, cuando digo we are a student, obviamente sería somos estudiantes. Pero obviamente este sustantivo de students o cualquier sustantivo que ustedes le vayan a acompañar, por lo general tiene que estar pluralizado. Por tanto, dice students. We're students, somos estudiantes. Entonces, porque estamos hablando en plural. Nosotros somos, nosotros estamos. Tenemos they are, su contracción their. Ellos son, ellos están. Por ejemplo, they are tired, están cansados. They are tired. O puedo decir their brothers, son hermanos. Entonces ahí estamos determinando tanto el estado de ser como el estado de estar. Pasamos a la siguiente, dice he is. Su contracción his se traduce al español como él es o él está. Por ejemplo, yo puedo decir he is an actor. Él es actor o simplemente es actor. Que sabemos que estamos hablando de quién, del sexo masculino, de él. O puedo decir he's ill, está enfermo. He's ill. Entonces aquí tenemos tanto el estado de ser como el estado de estar. Pasamos de similar para la mujer, tenemos she is, su contracción she is, se traduce como ella es o ella está. Yo puedo decir she is pretty, ella es guapa, she is pretty. O puedo decir con la contracción she's in the car, she's in the car. Ella está en el coche, está en el auto, está en el carro, como quieran traducirlo. She's in the car. Entonces igual tenemos el estado ser o también el estado está. Y por último tenemos it is en su contracción it's, que se traduce como esto es, esto está. Obviamente ya saben, permite denotar, se permite describir a cosas, animales y sustantivos incontables. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. It is in the box. Esta es la caja. It is in the box. Objeto, estamos determinando un objeto, así que está correctamente determinado. Está en la caja. O puedo decir, it's easy, es fácil. It's easy, es fácil. Entonces aquí tenemos la contracción de it is, una sola, it's. It's easy, es fácil. Entonces ahí nosotros podemos ver igual la long form y la short form con la contracción y obviamente el estado ser y también el estado estar. Y de esa manera nosotros podemos ir viendo y podemos ir conjugando cualquiera de los verbos con cada uno de, obviamente, los pronombres personales y el verbo to be. ¿Cómo formar oraciones negativas con el verbo be? Facilito. Simplemente lo que hacemos es agregar el adverbio de negación not al lado del verbo to be. Y eso es todo. Para cualquiera. Para el presente, que es am, are, is. Para el pasado, que es was y were. Y para el futuro, que es will be. Simplemente lo que hacemos es agregar el not para negar algo. Por ejemplo, hasta ahora hemos estado formando oraciones afirmativas con el verbo be. Para crear oraciones negativas solo hay que añadir la palabra not o el adverbio. Apréndanse que ese not como estructura gramatical es un adverbio de negación. Y por ejemplo tenemos I am not tired, no estoy cansado. You are not friend, no eres un amigo. We are not ready, no estamos preparados. We are not here, no está aquí. He is not crazy, no está loco. She is not an actress, no es actriz. It is not easy, no es fácil. Por ahí nosotros tenemos esta determinación. O puedo decir con las contracciones también. Puedo decir con por ejemplo, para la primera persona no hay contracción. Se queda tal como está. Esa es otra de las recomendaciones y las aclaraciones gramaticales que ustedes deben saber. Para la primera persona no hay contracción. Ojo con eso. Se queda larga. I am not. Para la siguiente, pues se puede contraer.
Se puede contraer el pronombre con el verbo o se puede contraer el verbo con el adverbio de negación. Cualquiera de las dos. Yo puedo decir you're not, we're not, they're not, he's not, she's not, it's not. O puedo decir you aren't, we aren't, they aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Y obviamente sigue siendo lo mismo, que lo que nos permite es dar una mejor fluidez al idioma. Entonces ya saben, en las contracciones con la negación, yo puedo contraer el pronombre personal con el verbo, vamos a tinturarle, puedo contraerle el pronombre personal con el verbo o puedo contraer el verbo con el adverbio de negación. Esas dos formas de contracción existen y significan lo mismo. Esas son las dos posibilidades. Ojo con esa parte. Y por último tenemos contraction. Vamos a ver las contracciones. En cuanto a las contracciones, tenemos la opción de conjugar el sujeto con el verbo. You're not tired, por ejemplo, o el verbo con el adverbio de negación, justamente lo que les había dicho anteriormente. Ya vamos a ver en la siguiente claqueta, en la siguiente imagen que tenemos, vamos a ver cómo funcionan los dos tipos de contracción. El pronombre con el verbo y también el verbo con el adverbio de negación. Ambas opciones son comunes y quieren decir exactamente lo mismo. A continuación vamos a ver las posibilidades, las posibles contracciones en la negación. Tenemos I am not, la primera I'm not, obviamente como contracción. Y la siguiente, por ejemplo, la siguiente oración pues, tenemos I'm not tired, por ejemplo. Tenemos you are not, podemos decir you're not y podemos decir you aren't. Aquí tenemos la primera contracción, tenemos el pronombre con el verbo y la segunda tenemos el verbo con el adverbio de negación. Lo que la primera contracción obviamente se lo hace con el pronombre y el verbo, está en color verde, y con la segunda tipo de contracción que se lo hace el verbo con el adverbio de negación, está en celeste para que ustedes lo vayan identificando. Esas son las dos posibilidades. Entonces, la primera no tiene contracción. Lo único que se puede contraer en todo caso es el pronombre más el verbo, nada más. Eso sería la única forma de contracción. La otra segunda contracción no existe. I am not, por lo general se queda también acá I am not o I'm not. Entonces, en este caso, a partir de la segunda persona, sí ya tenemos las dos formas de contracción. Del you are not tenemos you're not o tenemos you aren't. Con el you're not tired, por ejemplo, una oración. O puedo decir you aren't tired. Las dos significan lo mismo. No hay cambio en la traducción. Con el we are not tenemos we are not o podemos decir we are en cualquiera de las dos contracciones. La primera podemos decir we are not tired o la segunda we aren't tired. Cualquiera de las dos funcionan y significan lo mismo. Con they are not tenemos they're not o podemos decir they aren't. La primera they're not tired y la segunda they aren't tired. Con el he is not, la primera forma de contracción he is not. La segunda forma, he isn't. Con el he is not tired. Y con el he isn't tired. Cualquiera de las dos significa lo mismo. La siguiente, she is not. La primera contracción, she's not. La segunda forma de contracción, she isn't. Ambas significan lo mismo. Por ejemplo, she's not tired. O podemos decir she isn't tired. Cualquiera de las dos significa igualito, significa lo mismo. Tenemos para el último, tenemos it is not, tenemos it's not, o podemos decir it isn't. Las dos, obviamente, vamos a aplicar en oraciones. Tenemos it's not tired, o podemos decir it isn't tired. Las dos, obviamente, se traducen igual. No hay ninguna diferencia. Simplemente nosotros tenemos que ver la forma que más nosotros nos acoplemos o nos guste utilizar. Puede ser la contracción del pronombre personal más el verbo o la siguiente tipo de contracción que es el verbo más el adverbio de negación. Les recuerdo que solo estos dos tipos de contracción solo funcionan ¿para qué? Funcionan para la forma negativa, para la negación. Solo ahí funciona eso. Ahora, ¿cómo formar preguntas con el verbo be en esta última parte? Para formar preguntas con el verbo be simplemente ponemos el verbo delante del sujeto y eso es todo. Por ejemplo, para convertir la oración I am tired
Primero tenemos el pronombre y luego tenemos el verbo to be, en este caso el auxiliar am. Ahora, para transformar una pregunta, simplemente se invierte. Primero pongo el verbo am y luego tengo el pronombre personal I. El resto de la oración se escribe igual, seguido del signo de interrogación. En este caso, aquí tenemos una question con with be. Esto quiere decir una pregunta con el verbo be. En este caso, aquí nosotros tenemos la oración cats are a bill. En este caso, ¿cómo yo lo puedo transformar a esta oración en pregunta? Simplemente aquí ustedes tienen esta imagen en la cual, con flechas, obviamente, en la cual nosotros podemos ver cómo se invierte la posición y obviamente cómo queda el momento de transformarle a pregunta. Primero tenemos en la primera oración, primero tenemos al sujeto, luego tenemos el verbo y luego tenemos el complemento. ¿Qué es lo que pasa en este caso, con el sujeto y con con el verbo? Simplemente cambian de posición. Para la pregunta, are pasa a ser primero y cats pasa a ser segundo. Are cats a bill? Y obviamente el signo de interrogación. Y de esa forma se transforma. Por ejemplo, tenemos I am dead. I am dead. Estoy muerto. Obviamente es una forma de expresión. I am dead. Tenemos primero am, que es el verbo, luego el pronombre personal I y luego el complemento did más el signo de interrogación. Tenemos are you real? ¿Eres real? Primero tenemos el pronombre personal, perdón, el verbo y luego tenemos el pronombre personal. Are we friends? ¿Somos amigos? Primero tenemos el verbo y luego el sujeto o el pronombre personal. Are they here? ¿Estás aquí? Are tenemos en la estructura primera el verbo en primera parte y luego el pronombre personal. Is he family? Él es familia. Estoy preguntando. Tengo primero el auxiliar verbal is y luego el pronombre personal. Is she sad? Ella está triste. Primero tengo el verbo, luego tengo el pronombre personal. El resto de la oración se escribe igual. Is it hazy? Es fácil. Primero tenemos el verbo is en este caso y luego tenemos el pronombre personal it. Entonces, de esta manera nosotros podemos construir oraciones interrogativas. En esta clase hemos visto cómo construir oraciones interrogativas, cómo construir oraciones negativas con sus diferentes formas de contracción. Hemos visto también cómo construir, obviamente, oraciones afirmativas con el presente simple, cómo nosotros vamos estructurando o diferentes oraciones, conjugaciones con el presente simple. Es muy facilito. Como les había dicho en el inicio de la clase, este tipo de estructuras gramaticales nos permite hacer oraciones bastante sencillas, bastante fáciles, en las cuales nosotros podemos identificar claramente qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que nosotros queremos expresarnos utilizando los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. Y ya saben, los pronombres personales, y ustedes ya vienen aprendiendo desde el inicio cuáles están conjugados en primera persona, en segunda y en tercera persona. Cuáles obviamente pertenecen al singular, cuáles pertenecen al plural. Eso ya hemos visto en clases anteriores y eso se va a aplicar de aquí en adelante en el resto de estados del verbo que vayamos a conjugar. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes etapas de clase. Señores y señores, una feliz noche. Buenas noches, dice que Diosito los bendiga. Buenas noches, licenciado. Gracias, Licen. Gracias, Licen.